Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme, reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si ustedes no cumplen la voluntad de Dios, mejor que los maestros de la ley, que los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ya saben que se dijo a los antepasados: no mates. El que mate será llevado a juicio. Pero yo les digo, el que se enemiste con su hermano será llevado a juicio. El que lo insulte será llevado ante el Consejo Supremo, y el que lo injurie gravemente será merecedor del fuego de la gehenna. Por tanto, si en el momento de ir a prestar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego regresa y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario sin demora mientras estás a tiempo de hacerlo, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez a los guardias, y vayas a dar con tus huesos en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo de tu deuda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta perícopa, en este trozo del Evangelio, el Señor Jesús les está enseñando primero a los discípulos, a los apóstoles, y está también usando unos ejemplos verídicos, y empieza diciendo: ustedes escucharon que los antepasados, los antiguos, dijeron esto y aquellos, y utiliza unos ejemplos prácticos de jurídicos que realmente en ese tiempo y por bastante tiempo siguieron teniendo validez. Entonces, si se injuriaba, si se calumniaba, era muy delicado. Si se hacía un falso testimonio, era muy delicado. Tocaba presentar pruebas, y si no, pues la persona se hacía reo de una penalidad, de una condena, de que le impartieran justicia. Aún empieza primero: no matarás, que es uno de los mandamientos que los pueblos semitas tenían en concordancia, y bueno, que después se transcribiría en los 10 mandamientos y en la ley, en la Torá, en la Tanaj del Antiguo Testamento, en la cual buscan una base, una ética social, una ética jurídica, una ética de organización, un modelo organizativo para el pueblo judío. Y él expone estos casos jurídicos reales, y era muy delicado el hablar de los demás. Algo que los judíos buscaban era una integridad en lo que la ley decía y los hechos. Y los maestros de la ley y los sumos sacerdotes eran especializados en cumplir a rajatabla, punto por punto, la ley en su perfección. Entonces él les pone un ejemplo bien alto, porque les dice: no vayan a ser como ellos, como los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, los levitas, los escribas, que perfeccionaron una forma de vivir para cumplir esos mandamientos, pero que sus mandamientos o ese cumplimiento de esa ley criticaba mucho Jesús, porque no había un cambio, una transformación de corazón, no había una realidad de transformación intrínseca profunda en el ser. Simplemente se volvieron especialistas en cumplir una norma, en cumplir unas reglas, en cumplir una ley, porque pues ellos creían que eso estaba bien, era su interpretación, una interpretación muy superficial de la palabra del Señor. Por eso Jesús viene a dar una nueva interpretación, no cambiarla, no desfigurarla, sino dar una nueva interpretación. Y es lo que hace precisamente hablando de la eternidad, el reino de los cielos, ir al fuego de la gehenna, o algunos
tratan de unificar ese versículo con el purgatorio. Pero el hecho es que el escrito, o lo que Jesús dice en esta perícopa, en este trozo, en este fragmento del Evangelio, es una capacidad que deben de desarrollar los apóstoles y los discípulos de una transformación y un ejemplo en el cual trasciende no solo unas reglas por hacerlas. Jesús viene a explicar el por qué, el para qué, el cómo se van a desarrollar. No simplemente hacerlas porque hay que cumplir, porque la ley lo dice y ya, sino que hay una explicación y hay un sentido. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad no solo es una cuestión de hágalo por hacer, sino que tiene una razón de ser. Jesús todo lo que hace tiene un sentido, tiene un propósito, el Padre tiene un propósito en todo lo que hace y nosotros tenemos que descubrirlo. Cuando el ser humano entiende, comprende la razón del por qué, el para qué y el cómo, es cuando el ser humano hace las cosas por convicción, las hace porque lo llena, las hace porque los hace sentir libres, porque los hace sentir completos, porque los hace sentir llenos, y que lo que está haciendo, lo está haciendo con justa causa, y que tiene un propósito. Lo que nos mueve a los seres humanos es el propósito, y ese propósito nos lo da el Señor y se lo explica en estos ejemplos jurídicos reales de la época a los apóstoles y a los discípulos. Pero recordemos lo que siempre les he dicho: Jesús habla en pasado, presente y futuro, nos habla hoy a nosotros, donde nosotros tenemos que trascender en las enseñanzas y en lo que Jesús nos ha dado, no simplemente volverlo una ritología o volver un compromiso. No, yo tengo que hacer esto, el Padre Nuestro, el Dios te salve María, una importancia fundamental para nuestra salvación y para nuestro existir, para nuestra esencia divina. O sea, tiene un propósito. Cuando nosotros no encontramos ese propósito, nuestra vida, aunque hagamos las cosas como lo hacían los maestros de la ley, los fariseos, con altos estándares de calidad, si lo queremos llamar así, en la ritología o en cumplimiento de las normas sociales, políticas, económicas, religiosas, familiares, por dentro nuestro corazón no se llena de esa alegría profunda que nos la da Jesucristo. ¿Por qué nos la da Jesucristo? Porque Él nos da la razón, el por qué, el para qué y el cómo vivir todos los días. Y entender de que no debemos de buscar lo superficial. Esos son niveles espirituales normales, si lo podemos llamar así, que eran lo que los fariseos, saduceos, maestros de la ley, levitas, escribas en general lo tenían como norma de que era lo apropiado, lo políticamente correcto, pero que Jesús trasciende y va más allá, lo toma como un ejemplo no solo de un consejo jurídico, un consejo de prudencia: hace esto, lo otro, vaya y hable y diga y mejor trate de transar y de hablar y de llegar a una solución para que esto no llegue a los juzgados y no al Sanedrín y no lo cojan y lo reprendan injustamente. No, es una medida, una sabiduría, un conocimiento en el cual nos llama a que lo que hagamos lo hagamos de corazón totalmente. Y habla de los holocaustos, habla de las ofrendas, de que antes de presentarlas, si no hay rencor, rabia, ira, mal genio en nuestro corazón, tenemos que sanearlo. Y esto los rabinos y el Talmud pues lo recomendaba, de que una persona cuando hace algo que realmente no está en armonía, pues no tiene una fuerza real en lo que está haciendo, ¿no? Eso es un sacrificio sin valor espiritual. Pero esto lo lleva a un grado superior Jesús, porque lo incrusta en la metodología, en la ética, en la moral que va a llevar los discípulos y los apóstoles toda su vida, y que es una guía para nosotros, es una enseñanza donde nosotros tenemos que sanearnos. Y esa sanidad y esa liberación viene del poder divino. Cuando nosotros le pedimos a Dios la sanidad, la sanación, el perdón,
no es para los demás, porque a veces pensamos, no, yo lo perdono a fulano, a sutano, o saco esta rabia, esta ira, y ya, y entonces se quedan las cosas así. No, es un regalo que Dios nos da de sanidad, de que nuestro corazón y nuestra mente, nuestro espíritu no se pudran, no se corrompan, para que lo que hagamos lo hagamos en armonía. Si nuestro corazón está alejado de la paz, de la armonía, la felicidad, del amor supremo de Dios, pues lo que hagamos tampoco va a estar irradiado de ese amor, impregnado de ese amor, sino lo vamos a hacer a medias. Y eso es algo que a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, eh, cuestiona mucho, porque es seguir en lo mismo, es como si no hubiéramos recibido las enseñanzas de Jesús ni su salvación. ¿Por qué? Porque nos alejamos de esa salvación, nos alejamos de ese conocimiento, de la palabra, del cambio, de la transformación personal que Dios y la Santísima Trinidad quiere en nosotros. Y eso hace de que lo que nosotros hagamos no tenga fruto, y fruto de la eternidad. Por eso habla de la salvación y del reino de los cielos el Señor en este versículo. Porque nosotros no es solamente por cumplir, tanto que criticaba Jesús a estos iluminados judíos, de que hacían las cosas pero su corazón estaba lejos del Señor. Es porque también nosotros en el camino espiritual tenemos que transformarnos, y para eso debemos de sacar de nosotros la soberbia, la rabia, la ira, el mal genio, la discusión, todo lo que es negativo, para buscar una transformación. O sea, esto no es una cuestión para los demás, es una cuestión para nosotros, para los apóstoles, para los discípulos, para la iglesia en general, para nosotros, cada uno de nosotros, porque lo negativo mancha nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente, nos aleja ese propósito de cambio y de transformación. Por eso todo lo que vayamos a hacer, no solo las cuestiones jurídicas como se plantea en el caso de Jesús a los apóstoles, sino nuestra vida, lo cotidiano, en el trabajo, con nuestra relación de pareja, con nuestros hijos, con el Estado, con la economía, con el mundo entero, con Dios, porque a veces nos peleamos con Dios y queremos, como Él no hace lo que yo digo, pues entonces ya no me quiere, o me hago a un lado, o es que Él me tiene en la mala, como decimos algunos. No, nosotros tenemos que empezar un cambio muy profundo, detalladamente, no generalmente, específicamente todo lo que hacemos. Que todo lo que hagamos esté en la presencia de Dios. Pensemos, Jesús cómo lo haría, el Padre cómo lo haría. Estaré siendo consecuente con lo que hago, lo que pienso, lo que digo, lo que hago, lo que yo deseo hacer, si realmente sale del corazón o simplemente es un compromiso. Es como por salir del paso, es como por decir, aquí yo hago esto para que el Señor me perdone, le agrade al Señor, como arreglo y ya, y salimos de esto. Eso es muerto, eso es muerto. Por eso los sacrificios más importantes son los que nacen del corazón, en lo profundo de nuestro ser, y eso es lo que nos va a traer dicha, nos va a traer bendiciones, nos va a acercar a la Trinidad, nos va a traer dicha, nos va a abrir las puertas de muchas bendiciones. Pero muchas veces todavía en nuestro corazón hay soberbia, altivez, arrogancia, rabia, ira, venganza. Hay muchas cosas que hay que pedir al Señor sanación. Dios da ese poder de sanidad, pero debemos de pedirlo todos los días, y todos los días debemos de trabajar en eso hasta que llegue el momento que lo superemos. Sí va a llegar, aunque sea un camino largo, difícil, escabroso, porque el sanar, lo que queda allá en el corazón, quedan cosas muy profundas que no nos permiten avanzar espiritualmente, aunque creamos que lo que hacemos es un avance espiritual.